Dale, dale. Perfectamente. Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Pues bien, aquí tratando de atravesar la situación, igual que todo. Ahora sí que podemos decir igual que todo mundo. Tal cual, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, o sea, podemos hablar de un mismo tema porque el tema vino a nosotros, tocó todas nuestras puertas y rompió todas las fronteras. No hay límites de frontera en este caso. Así es. Fíjate, esa es una de las partes interesantes del asunto, que vino como a comprobarnos que verdaderamente estamos en esto de la vida y en esto del mundo juntos. Sí, sí, sí. Bueno, hoy te compartía que a la mañana habíamos hecho un video llamado con Andrés Buchazo de Uruguay y él también nos plantea, viste que un poco el cuerpo teórico adleriano plantea uno de los puntos centrales, el lugar de la comunidad, el sentimiento de comunidad, el espíritu de nosotros. Así que él lo planteaba desde ahí, pero es interesante ver cuánto atraviesa, no solamente a nivel geográfico, sino también a nivel de instituciones. Yo, en mi caso, digamos, trabajo mucho con instituciones educativas como asesor y estoy en la universidad, y creo que esto también atraviesa, rompe la situación, los muros, lo edilicio de lo áulico y propone, digamos, un desafío de otra manera de relacionarse en el aprendizaje. Seguro, seguro. Así que, En el aprendizaje y en la enseñanza. exactamente. Sí, 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 totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se está viviendo ahí en México la situación? ¿Cómo lo vivís vos? No solamente a nivel de Jackie, sino también a nivel del profesional. ¿Cómo se está viviendo la situación? Pues mira, lo cierto es que una enorme cantidad de gente efectivamente está migrando al trabajo online, ¿no? Ya sea tanto en trabajo de psicoterapia, incluso, por ejemplo, yo no le daba mucha fe al asunto de la psicoterapia de grupo, ¿no? Terapia grupal, e incluso terapia grupal. Tengo muchos colegas que me han contado que están haciendo procesos de terapia grupal a través de online, ¿no? A través de algún medio electrónico. Y entonces, fíjate que la principal sorpresa de la gran mayoría es que se puede, ¿no? Porque como que muchos de nosotros en el mundo de la psicología no somos muy electrónicos, que digamos, ¿no? A menos que sean millennials, ¿no? Pero si no somos millennials, no le teníamos mucha fe a este asunto de la tecnología. Y entonces, una primera sorpresa es que se puede, ¿no? Tanto la terapia uno a uno, como la terapia grupal, como incluso dar clases, se puede, es perfectamente posible. Y entonces hay mucha gente que está migrando y hay dos líneas. Los que se sienten incluso más a gusto trabajando en línea que trabajando en persona a persona. O sea, sí he escuchado gente, tanto alumnos, pacientes o viceversa, terapeutas o maestros, que dicen que para ellos está mejor trabajar en línea porque incluso podrían no bañarse, ¿no? O estar en pijama, o no tienen que salir de casa, no tienen que ir a luchar contra el tráfico de la ciudad, etcétera, etcétera, o con la contaminación, y que desde ahí encuentran como mucho más agradable el trabajo así, ¿no? Lo encuentran más fluido, más no se tienen que mover, etcétera, etcétera. Y hay otro grupo, entre los cuales déjame decirte que yo pertenezco, ¿no? Que nada más nada que nos acostumbramos al asunto, ¿no? Que por supuesto veo que se puede, ¿no? Que estamos trabajando en línea porque pues necesitamos sobrevivir y necesitamos seguir trabajando y además necesitamos seguir apoyando a la gente que confía en nosotros y que necesita de nosotros incluso más en estos momentos. Entonces, pues seguimos apoyando a la gente a través de trabajos terapéuticos o de clases, pero que no nos gusta. Yo soy de esta segunda camada, ¿no? De las que no nos gusta y que lo pensamos meramente como algo, pues solamente por la crisis, solamente por el momento, pero que ansiamos regresar a algo más persona a persona, ¿no? Entonces, Y Jackie, sí, contame esto de una curiosidad, ¿no? por favor. Me hablabas del grupo y demás. ¿Tiene que ver la edad con este tema de la disposición a lo tecnológico o ves que no tiene que ver la edad con esta disposición?
a Mira, que le quiera o no quiera. ajá. Pues mira, yo tengo intuitivamente tiendo a decir que tiene que ver la edad, intuitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veo la facilidad y la fascinación con la que los llamados millennials se relacionan con la tecnología, ¿no? No solamente hay una facilidad, sin duda, más que pues, los de mi generación o más grandes, sino también hay una fascinación, o sea, les gusta, es algo que encuentran muy natural, ¿no? Pues nacieron con ello, ¿no? Entonces, Claro. mi intuición me lleva a pensar que por supuesto que hay algo de edad. Sin embargo, Ilse, déjame decirte que no es lo que he encontrado. Lo que he encontrado es que hay jóvenes, muy jóvenes, millennials en sus 20s, que hablan de que no les gusta, que ellos quisieran más lo persona a persona, ¿ja? Y gente de los 60s, 70s inclusive, que dicen que están fascinados con trabajar a través de este medio. Entonces, ya Qué va. estoy dudando de mi intuición, ya estoy dudando de que Buenísimo. realmente sea un asunto de edad. ¿Tú cómo lo has Por visto? eso viste es que a veces lo obvio pasa por esto de pensar que la edad, no, y no necesariamente, no Ajá. necesariamente. Y en lo grupal, ya que como estás trabajando con grupos de distintas edades o hay alguna edad en particular con la que estás trabajando. Mira, trabajo, bueno, a nivel de clases tengo a partir, pues bueno, no, digamos que mis alumnas y alumnos más jóvenes ya son arriba de los 20, ¿no? Todos son, porque ya todos son, tienen ya una carrera universitaria terminada. ¿No? Todos los que, con los que trabajo ya tienen una licenciatura en psicología, algunos en filosofía o en pedagogía o en ciencias de la comunicación, ya tienen una licenciatura terminada. De tal manera que todos son mayores de 21 años, ¿no? Todos tendrán 24, 25, y de ahí para arriba, porque tengo alumnos incluso de 70 años, ¿no? Wow, qué Normalmente, bueno. sí, sí, normalmente los grupos, a mí algo que me gusta mucho es que los grupos en el círculo existencial, que es en donde doy la mayoría de mis clases, y también trabajo con algunos institutos de terapia gestalt, pero el 80% de mis clases son en el círculo existencial. Y todos los grupos en el círculo existencial, Ilse, todos tienen un promedio de edad, yo diría que como en los 35 o 38, porque así como hay gente muy joven, hay gente de los 24, 25 años, tenemos gente de 70 años en el mismo grupo, ¿no? Todos mezclados. Y eso, la verdad, para mí es riquísimo, ¿no? Escuchar tanto el punto de vista de la persona muy joven como de la persona madura, como de la persona añosa, ¿no? Y la verdad me parece eso muy rico. Y es en donde te digo que veo que a veces los jóvenes son los que dicen, ay, como que no nos está gustando y ya quisiéramos más el persona a persona, ¿no? Y los mayores dicen, ay, estamos muy contentos con el asunto online, ¿no? Entonces, tengo grupos así. Donde tengo un poco más estandarizado es en grupos de terapia. Ajá. Actualmente yo veo 3 grupos de terapia, uno de los cuales no hemos podido todavía vernos online, porque algunos de los miembros se fueron a casas de campo, ¿no? Y entonces no Ajá. tienen buen internet, etcétera, y entonces no nos hemos podido reunir, pero con otros 2 sí. Y en esos grupos de terapia, ahí no hay gente tan jovencita, fíjate, en esos grupos de terapia el promedio de edad sube como a los 40, 45 años. Es gente mucho más, digamos, no hay gente tan joven como en los grupos de estudio, digamos, ¿no? Sí. Y en estos grupos de terapia, pues la gente responde bien, ¿eh? O sea, no hay mucha queja por el asunto del online, porque todo mundo decimos en ese sentido que es mejor que no vernos, ¿no? Que es mejor que estar Claro. completamente desconectados. Pero me Y pregunto a si nivel, tú has tenido una experiencia así también, Ilse. ¿Cómo es tu experiencia allá mira, en Argentina? en Argentina, yo en este momento, a nivel de terapia grupal, no estoy haciendo terapia grupal, estoy trabajando a nivel individual y te compartía por ahí esto fuera de cámara, de que en algunos casos, personas que también varía la edad, no necesariamente es adultos mayores, porque trabajo desde adolescentes hasta adultos mayores, no con niños no trabajo,
Entonces, me planteaban que por ahí sentían que tenían la tecnología, que podían utilizarla, que sabían utilizarla, pero que sentían que no tenían un espacio propio en su casa, Ajá. y que lo que reclamaban fundamentalmente era que El ellos espacio. sentían que el espacio de la terapia era totalmente de ellos y era un espacio diferente, y que en eso estaban perdidos y que no podían negociar. Y algunos que lidiaban con eso, te decía que por ahí hacían terapias en lugares raros de la casa, como se encerraban en el baño para sentir que podían tener ese lugar de que otros no podían escuchar o no lo iban a molestar. Esta es un poco la situación, lo cual llevó a que, bueno, de que haya un descenso importante de personas que no pude continuar con la terapia, y también eso me llevó a esperar y venir al lugar en donde atiendo, que te decía que es el interior de Corrientes, porque gente de diferente edad en ese caso estaba esperando que se pudiera dar este encuentro con un espacio físico que ellos sienten que les pertenece y que marca un antes, un después, un afuera, un adentro. Esto no es de ustedes, esto es mío, que es un poco lo que le puede decir a la familia, o esto no es tuyo, esto es mío, que le pueden decir a la pareja, y que sienten que en la vivienda no lo pueden hacer. Claro, claro. Sí, ¿sabes qué? Me Y imaginé que en algún momento quizá, digo, ojalá que no, es una fantasía bastante catastrófica de mi parte, pero que quizá vamos a terminar dando terapia como en lo que pasan en las películas de cuando van a la visita de la prisión y que hablan a través de un cristal, ¿no? Con el teléfono cada uno de su lado, ¿no? Que pueden mirarse, pero tienen esto que impide como la comunicación directa o algo por el estilo. sí, creo que Rocío me contaba que, por ejemplo, un paciente salía, un cliente, bueno, salía, digamos, a andar, se iba y se encerraba en el auto para hacer la sesión. Sí, claro. El auto es, yo también he encontrado, tengo 2 pacientes que para hacer sesión y que sus esposas no los escuchen, entran, se van al auto y se encierran en el auto y desde el auto tienen su sesión con su teléfono. Claro, sí, sí, sí. Por eso digo, se da, por otro lado es interesante la heterogeneidad de situaciones, ¿no? Eso es lo que hace a la parte de terapia. Y en la parte de educación, yo estoy como asesor en instituciones educativas. La mayoría de mis experiencias son con instituciones confesionales o religiosas, digamos, de congregaciones religiosas, y por otro lado la docencia universitaria. En la docencia universitaria, no sé cómo te va a vos, pero me ha pasado de tener que remar mucho. Más allá de que ellos son los que más saben de virtualidad, en algunos casos negociar el hecho de que aparezcan en cámara, de Sí, que participen. ¿Por qué? El sistema clásico, ¿no? Pone en evidencia que ellos estaban acostumbrados al monólogo, ¿no? Que sí, venga y que hable, y entonces yo estoy. Esto denuncia, a mí, le decía hoy, digamos, a Andrés, para mí, esto denuncia la cantidad de alumnos que depositaban su cuerpo en el aula, pero no estaban. ajá, sí, de acuerdo. Porque ahora vos te das cuenta si no está, porque decís, fulanita, estás, porque, viste, aparece el nombre, pero tiene el micrófono apagado y tiene la cámara apagada. Entonces vos decís, vivís, existís, Ajá. no me engañes, estás ahí. ¿Qué te pareció? Cri, 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 y, ¿viste? Y entonces tratás de buscarla también por otros medios hasta que se van animando. Fíjate vos que llevamos bastante ya dando clases. Yo tengo clases lunes, martes y jueves, y la verdad que es un ejercicio. Las primeras semanas, no sé cómo te fue a vos, pero yo lo sentí muy agotador. Era como que uno ponía todo para que pudiera recrear el espacio. Sobre todo los docentes que tenemos esto de que siempre buscamos que sea una clase nuestra, no una clase mía, sino una clase nuestra. El Claro. hecho de producir aprendizaje. Sí, una Esto, conversación. claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo le decía otra cosa, yo lo siento así. A mí me parece que el adulto y la escuela y la universidad invadieron un espacio que les pertenecía a ellos.
y un espacio que estaba regulado por su dinámica de comunicación y por su forma de trasladar la información. Entonces, claro, cuando viene una maestra o una profesora y le dicen, mijito, todos ustedes tienen que estar uniformados por más que estén en la cámara. ¿Y por qué? Te dicen. ¿Por qué si yo estoy en mi casa y yo no quiero usar el uniforme? No, bueno, entonces no voy a poner la cámara. Claro. ¿Viste? Claro, y ahora pasa algo que es la resistencia y el hecho de, en cierta medida, digamos, decir, yo también estoy, yo también existo, y yo voy a ver si quiero escucharte. Lo cual hace que el docente de secundaria acostumbrado, yo decía, a la estructura edilicia, el aula delata en cualquier lugar del mundo, por más que vos no sepas el idioma, estés perdido, vos ingresás y ves un pizarrón, no importa de qué características sea, pizarrón al fin, un escritorio, una silla, y todas las otras sillas iguales, y vos decís, es una escuela. ¿Sí? Claro. Todo eso se fue al carajo. Perdón, dije una... Se fue, desapareció. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el maestro, el profesor, que su autoridad dependía del escritorio y de esa silla diferente? ¿No? ¿Qué hace ahora? ¿Viste? Hoy por hoy uno ve un montón de bloopers, ve un montón de cosas que están pasando. Los chicos bueno, claro, el docente está viendo a ver cómo conectar y ellos ya vuelan, y entonces por ahí le agregan una persona, no sé si viste, bueno, hay chistes que hacen los chicos, o agarran y la anulan el micrófono al docente, y hablan entre ellos, y, o sea, y entonces nosotros como asesores recibimos la queja, los chicos están rebeldes, no quieren hacer... Pero a mí me parece fantástico. O sea, yo sé que parece una locura, pero quizás porque también uno es rebelde de alma, digamos, pero por fin me parece que se está poniendo en juego algo de ellos. Es interesante tu punto de vista. No lo había pensado. Estoy de acuerdo contigo. No lo había pensado. Yo tengo la situación actual de que actualmente, bueno, ya desde hace pues como 4 o 5 años, que no doy clases a universidad. Solamente doy clases en posgrado. Entonces, como solamente doy clases a nivel posgrado, entonces ya no tengo este contacto tan frecuente con los jóvenes en ambiente de aula. Estoy que no tengo tanto contacto. Pero fíjate que recientemente una amiga me invitó a dar una clase con su grupo. Ella me invita como una vez al año, desde hace unos 15 años, a dar clases en su grupo. Entonces, voy a dar una clase, nada más. Y normalmente la clase es una clase efectivamente donde yo convoco a los alumnos a que conversen y platicamos juntos y tenemos como una conversación entre todos, casi solamente nos falta el mate, ¿no? Para poder estar ahí como a gusto en esta conversación. Y ahora me invita, y pues yo tenía esa expectativa, pero lo hacemos vía online. Y efectivamente, con lo que me encuentro es que de pronto al único que me veo es a mí, porque veo puros cuadritos con sus nombres. No había uno solo, y era un grupo de 20, no había uno solo que tuviera su cámara encendida, ¿sabes? O sea, todos los alumnos tenían únicamente el nombre y el micrófono apagado. Entonces, me sentía dando una conferencia y no en una clase. Y aparte, una conferencia además sin público, ¿no? Porque pues, no veía yo a nadie. Y fue una experiencia muy frustrante, déjame decirte, muy frustrante, pero al mismo tiempo no me sentía con derecho, también porque, bueno, yo no era su maestro, era un invitado para conversar con ellos, entonces no me sentía con derecho de pedirles que encendieran sus cámaras, ¿sabes? Entonces, no sentía que yo tuviera ese derecho, entonces no dije nada, di mi clase, pero sí me quedé con una sensación muy frustrante, muy frustrante. Sí, yo creo, a mí me pasa en estos encuentros, y yo pido, pero no exijo, pido, y le digo, miren qué difícil que es, hago chistes, trato de ponerle humor, ¿viste? Le digo, es difícil hablar conmigo mismo, ya el espejo me tiene jodido, ya sé que tengo canas, ¿viste? A ver, aparezca alguien, entonces puedo por lo menos ver un rostro. Y bueno, y juego con eso, insisto, y los invito, y bueno, de a poquito.
Ahora sí, los comprometí a que cada grupo dé un tema y le dije, ahora ustedes se encargan y van a vivir lo que yo viví. O sea, ustedes son por grupo los que tienen que ver cómo hacer que sus compañeros se interesen de lo que van a hablar. Entonces también, viste, pensando en esto del ejercicio, de lo que viene, y por otro lado, bueno, en tu experiencia no está esto que sí está presente en la escolaridad y en la universidad, que es la cuestión de la nota, que es la cuestión de la evaluación, Sí, que es esto de como se insiste, yo le decía que el gran problema que tenemos es el hecho de que las materias no dialogan entre ellas y los chicos van rindiendo por materias, o sea, van aprobando materias. sí. Entonces, cuando salen de psicólogos, no sé si en tu vivencia, digamos, en tu recorrido, a mí me pasó, uno se encuentra con que le dicen que es profesional, le dicen, hay un título, un papelito que te dice, y que ahora podés integrarte al mundo profesional con otros. Pero nunca tuviste una experiencia de otra edad, nunca tuviste una experiencia del nosotros a nivel de distintos grupos y a nivel interdisciplinario. Si los docentes mismos entre ellos no conversan, nadie ocupa lo anterior, que bueno, que cuando uno comienza a ocupar, parece una locura. El profesor está dando filosofía, ayer habló de tal filósofo, habló de un sociólogo, ¿qué estamos dando? Claro, porque uno quiere recuperar y le parece al alumno clásico, no al aprendiente, le parece que es una locura, que se fumó una espiral el profesor. Sí, claro. Sí, de acuerdo. Y bueno, es una invitación para la creatividad, ¿eh? De todos, del profesor y de los alumnos, de todos, para estar abiertos a nuevas posibilidades. Entonces, Sí, sí, sí. Y esto que vos decías que también nos lleva, vos me hiciste tomar contacto con esto de el que uno por ahí siente que el cuerpo, en la posición que está llevando, porque hoy más que todo es lo visual uh-huh. y el cuerpo depositado en un lugar, mucho tiempo. Sí, Entonces yo creo que también vamos a tener que ver creativamente cómo hacer para poder caminar, para poder... Tenemos que reinventarnos también nosotros en esto porque tenemos un modelo. Cámara, estar sentado. Entonces, bueno, ahora tenemos que repensarnos, recalculando, dice, ¿no? Y ver a ver cómo hacemos para también nosotros no quedarnos y no enfermarnos. sí, y ¿Sí? Porque fíjate, no solo sentados, Ilse, además de que estamos sentados cuando yo soy alguien que cuando doy clases me paseo, camino, etcétera, y ahora tengo que sí, estar sentado, pero además inclinado el cuerpo hacia abajo para poder estar sí, mirando la pantalla. Uh-huh. sí, sí, sí. Sí, o sea, así que si nos dicen Nostradam, lo he probado, Quasimodo, ya sabemos por qué, digamos, ¿no? Exacto. Pero también a mí me parece como desafío esta cuestión de ver cómo construir la evaluación juntos. Yo creo que, sé que esto es una locura, pero decirle, miren muchachos, esto es un problema, pero no es mío, es nuestro. ¿Qué hacemos? Porque la nota yo le tengo que poner, pero ¿cómo podemos hacer? Claro, a mí me parece que esto nos da la posibilidad que salimos de la rutina, que había un modelo y una forma de clasificar, de que por ahí podemos ocupar este momento para decir, bueno, que la evaluación no sea una cuestión que nos impida, sino veamos a ver, dialoguemos, construyamos una forma de clasificarnos. Sí, además déjame agregar algo, estoy de acuerdo contigo. Además, ellos quieren, en el fondo también quieren ser evaluados, porque quieren que se les diga si están aprendiendo, quieren que se les reconozca sus avances, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que muchas veces en nuestra cultura la evaluación ha tomado el carácter de un castigo. Ha tomado el carácter de un señalador de fallas, de un señalador de errores, de un poner en el otro el dedo que señala de que está mal, etcétera, etcétera. Y entonces, por supuesto, desde ese carácter de la evaluación, nadie quiere ser evaluado, porque nadie quiere que le estén señalando sus fallas, que le estén señalando sus errores, que le estén diciendo que está mal. Pero sí, creo que estamos ante una oportunidad de cambiar la evaluación a verdaderamente ser un aspecto de qué podemos reconocer en términos de avances.
cuáles son los avances que podemos reconocer en este proceso de enseñanza-aprendizaje, en este proceso educativo. Y yo creo que todos queremos ser evaluados. Pero queremos ser evaluados desde ese otro carácter de la evaluación, desde el carácter del reconocimiento del avance, el reconocimiento del aprendizaje. Y entonces, Jackie, sí. haciendo un viraje, digamos, ya que esta se me ocurre, ¿viste? Porque como estamos así nosotros solos conversando, y de lo que nos interesa en realidad, y vemos si a alguien después le puede interesar, ¿hay algo escrito que tenga que ver con el abordaje de terapia existencial llevado a la parte de psicología educativa o educacional? Mira, sí conozco algo, pero honestamente lo leí hace muchos años y no estoy muy seguro de que hoy en día esté completamente de acuerdo con todo lo que dice, ¿no? Pero déjame decirte, es un libro que me parece que es un buen libro, independientemente de que yo esté de acuerdo o no, es un buen libro. El libro se llama Pedagogía Existencial. Pedagogía Existencial. Está escrito por un filósofo y teólogo, precisamente un filósofo y teólogo mexicano, que se llama, o no sé si siga vivo la verdad, él se llama o se llamaba Raúl Gutiérrez Sanz. No sé si es Sanz o Sáenz, S-A-N-Z o S-A-E-N-Z, pero Raúl Gutiérrez Sanz. Se llama Pedagogía Existencial el libro. Y creo que el libro intentaba precisamente llevar toda la ideología existencial a la pedagogía, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que lograba en algunos momentos cosas muy buenas, pero que en otros momentos llamaba pedagogía existencial a algo que yo más bien le llamaría pedagogía humanista y no necesariamente existencial. Entonces, ese es quizá lo que mi actual recelo con respecto del texto, es que no es exactamente existencial en toda su extensión, sino que en ocasiones es más bien humanista, pero que le sigue llamando existencial. Entonces, ese es el único recelo, pero me parece un buen libro. Y luego, bueno, yo sé que tú conoces, porque te escuché en algún momento hablar de él, de Pablo Freire. Pero sí. Por supuesto que mucha de la propuesta de Freire es una propuesta profundamente existencial. O sea, en lo que yo he leído de Freire, leo muchísimo una influencia de Sartre, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí veo que hay una propuesta que puede llevarse directamente a las aulas de una metodología, o más que una metodología, una mirada, ¿no? Una mirada existencial. Fíjate que algo que a mí me parece importante en esta mirada, que tal vez está relacionado con lo que decíamos de la evaluación, ahorita se me acordó, y que está relacionado con la evaluación y está relacionado también con el asunto de lo que estamos viviendo actualmente con el coronavirus. A mí me parece que la perspectiva existencial tiene algo que a mí me hizo enamorarme de la perspectiva existencial. La verdad, es quizá el aspecto que más me gusta de lo existencial, lo que más me gusta, lo que me hizo decir, yo de aquí soy, ¿no? Lo que me hizo decir, yo quiero convertirme en terapeuta existencial y quiero comprometer mi vida a esto, ¿no? Y es que hay una idea en lo existencial de que muchas veces en la vida y en nuestra cultura y en nuestra sociedad hemos creado un modelo de pensamiento que está tratando todo el tiempo de corregirnos, que está tratando todo el tiempo de decir, estás mal, tienes que cambiar. Lo que sientes no deberías de sentir. Lo que piensas no lo deberías de pensar, etcétera, etcétera, que está todo el tiempo insistiéndonos en que hay algo mal en nosotros, ¿no? Y justo la perspectiva existencial señala ese aspecto de la cultura, dice, y que es un aspecto que está influyendo en la psicología, por supuesto, pero también en la pedagogía, en este carácter de la evaluación que decíamos que señala solo las fallas, y muchas veces incluso en la terapia, o etcétera, en muchas áreas de la vida, que, bueno, la idea existencial lo que dice es, no tenemos por qué funcionar de esa manera. Es una manera posible, por supuesto, y es perfectamente válida, pero no es la única alternativa. También podríamos, ¿no? También podríamos acercarnos a nuestro estar simplemente desde atender a cómo estamos, desde una posición más curiosa de cómo estoy, qué me hace estar así, y tratar de comprender qué me hace estar así.
Y te decía que lo podemos unir con el asunto de ahora de la pandemia, justamente, porque Ajá. fíjate, varios de mis pacientes, que déjame hacer un paréntesis, yo sí les llamo pacientes, no sé si te había contado esto, porque, Sí, 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 porque me gusta decir que me tienen paciencia, ¿no? Que a veces me sí, cuesta sí, me trabajo acuerdo. entender que me tienen paciencia, entonces me gusta llamarles pacientes, ¿no? Bueno, que mis pacientes me han contado que a veces están en este asunto de la pandemia y se están regañando. Por ejemplo, algunos tienen miedo y se dicen, no debería tener miedo, no debería tener miedo, ¿no? Otros están muy optimistas y dicen, no debería estar tan optimista, no debería estar tan optimista, ¿no? Otros se sienten muy aislados y dicen, no, es que no debo estar aislado, tengo que estar más conectado con las personas que quiero. Otras están muy conectados todo el tiempo y dicen, no debería estar conectado, debería darme momentos para mí, debería dar momentos para meditar, etcétera, etcétera, ¿no? Es como si, o algunas personas dicen, se están futureando, ¿no? Están futureando cómo va a ser después, cómo va a ser después, dicen, pero no debería de futurear, debería estar más en el aquí y ahora, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el factor común? Todos ellos, de una manera u otra, se están criticando a sí mismos de que no deberían estar como están, que deberían estar de otra manera, que no deberían pensar lo que piensan, que no deberían sentir lo que sienten, que no deberían vivir lo que viven, ¿no? Y justo el reto existencial que me encanta es una invitación a decir, también se vale que estés como estés, también, ¿no? Y también se vale que te preguntes por cómo es tu estar. Y claro, en ese también se vale que estés como estés. Cuidado con caer en la trampa de prohibido prohibir, ¿no? O sea, de, ay, no me debo regañar, ¿no? No debo de querer Claro. cambiar, ¿no? No, fíjate qué curioso, que tengo miedo y al mismo tiempo tengo ganas de no tener miedo, ¿no? Y entonces puedo ser curioso y darme un momento para explorar cómo es mi miedo y cómo es mi gana de no tener miedo. O Sí. cómo es mi optimismo y mi gana de no ser tan optimista, etcétera, etcétera. Como ponerme atención a la manera como estoy siendo es también una alternativa y no querer brincar de inmediato a querer transformarme, a querer ser distinto, etcétera, etcétera. Eso, Ilse, es algo que a mí me encanta de la perspectiva existencial y me parece que tanto a nivel de la educación como a nivel de la terapia, ahorita con la pandemia, etcétera, etcétera, puede ser algo, una alternativa, digamos, porque no, la perspectiva existencial no intenta imponerse como decir, esta es la buena, ¿no? Sino simplemente decir, hey, 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 también hay esta alternativa, también, ¿no? Y para mí es como muy importante recordarla, ¿sabes? No sé tú qué pienses. Sí, sí, a mí me parece interesante porque yo creo que la escuela nos ha adiestrado mucho en el pensamiento cartesiano hegeliano, ¿no? Uh -huh. Como dinámica pedagógica y sobre todo, digamos, trabaja mucho el tema de la culpa en vez de la responsabilidad. Y jode, en Occidente está muy presente esto, que también tiene que ver un poco con el mundo judeocristiano. Pero bueno, está muy metido en la idea de colegio. Yo creo que, por eso digo, todo esto nos sirve y para más también nos sirve, me parece, como un ida y vuelta, ¿no? O sea, desde el abordaje que elijamos, podemos hablar con la situación y dialogar con el contexto, y a la vez el contexto nos devuelve algo que puede hacer que incorporemos o repensemos algo del propio abordaje de la teoría, que eso sería lo rico de esta dinámica como oportunidad. De acuerdo. Jackie, sí, como para ir cerrando, para que los chicos tengan así algo, porque también algo que me di cuenta es el tiempo de atención. Lo hacemos muy largo y ellos se van, desaparecen. Entonces, también el ir pensando en ti con esta realidad de las ventanas y del zapping, ¿no? Entonces, antes que cambien de canal, ¿cómo en la lectura de lo, no digo una futurología, ¿no? Pero digo, ¿qué te parece, digamos, esto? Qué nos va a dejar o qué te parece que con qué nos vamos a encontrar después de la pandemia? Es una muy importante pregunta, me parece, dice. A mí lo que me parece es que justo una de las cosas que la pandemia nos pone en jaque es que no pudimos continuar con nuestros hábitos, nuestros hábitos y costumbres, ¿no? Todos nuestros hábitos están completamente puestos en pausa y trastocados.
Y que por un momento, cuando perdemos nuestros hábitos, podemos sentirnos liberados, ¿no? Hay gente que al principio se sentía de vacaciones en esto de la pandemia, ¿no? Es, ay, como si fueran unas vacaciones gratis, ¿no? Y entonces, rompimos nuestros hábitos y es como unas vacaciones, pero conforme pasa el tiempo, nos ha empezado a dar la oportunidad de observar nuestros hábitos. Entonces, mi temor es el siguiente. Supongamos que el día de hoy nos dicen, ya encontramos la cura, encontramos la vacuna, se acaba la pandemia, todo el mundo puede regresar a sus labores. Yo me pregunto, ¿vamos a querer regresar de la misma manera? ¿Vamos a querer volver a nuestros hábitos exactamente de la misma manera? Y yo creo que hay muchísima gente que diría, no quiero volver exactamente a lo mismo de siempre. Es como si nos hubiera permitido esta situación percatarnos de que nuestros hábitos, aunque nos dan la tranquilidad de saber qué hacer, son también una prisión. Son también algo que nos impide expresar completamente quiénes somos. Y entonces creo que lo que nos depara el futuro es esta pregunta. ¿Quieres volver a tu misma cárcel? ¿O quieres crearte un mundo distinto? Y ese va a ser el reto para todos, ¿sabes? ¿Voy a volver a lo mismo o voy a hacer algo distinto? Claro. Y ahí es una elección personal. Totalmente. Bueno, a mí se me ocurre, mira, te escuché decir un libro de sugerencia, como en estos tiempos, porque no hay edad para algunos libros, no son antiguos, hay muchos que, de acuerdo a las situaciones, se actualizan. El libro de Erich Fromm, El miedo a la libertad. Por supuesto. Así que tirar así, escuchándote se me ocurrió decir, claro. Voy a leer a este libro que está en la biblioteca y está un poquito ajado. Me parece que sería interesante volver a leerlo. Por supuesto. Estimado, te agradezco esta gentileza de bien, de que tuviste paciencia, porque iba a ser ayer, pasó a ser hoy, el encuentro. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Lo que viene es otra locura que vamos a hacer juntos, si Dios quiere y todo va bien. Tendremos un encuentro latinoamericano y veremos a ver qué pasa y qué sale de esas conversaciones. ¿Está? Seguro. Perfecto, Ilse. Muchísimas gracias y saludos a los que nos vean. Un abrazo virtual. Igualmente. Hasta luego.